Theo Banneker tenía 76 años. Vivía solo en un pequeño apartamento con ventanas antiguas en la ciudad vieja de Brujas. Era invierno, y el frío parecía penetrar a través de las paredes de piedra. Desde que su esposa había fallecido, hacía más de una década, y su hija Isabel había desaparecido de su vida mucho antes de eso, Theo se había acostumbrado a la soledad como quien se pone un abrigo pesado. Incómodo, pero familiar. Su mundo se reducía a rutinas: caminar por el centro, comprar pan, alimentar a las palomas en la plaza de Markt. Pero ese día en particular, algo pesaba aún más que el frío. Dentro del bolsillo interior de su abrigo, un sobre amarillento, sellado con cera, que llevaba años cargando, pero que jamás tuvo el valor de abrir. La última carta de Isabel. Era una tarde gris, con el cielo bajo y húmedo. Theo caminaba despacio por la plaza Jan van Eyck, sus pasos resonando sobre los adoquines. Los turistas, pocos en esa época del año, pasaban apresurados, encogidos en sus bufandas. Theo, por su parte, caminaba sin rumbo, casi como un fantasma, atrapado en pensamientos antiguos. Sentía que el tiempo se le escapaba entre los dedos. Cada paso parecía más pesado que el anterior. Y fue allí, casi sin darse cuenta, que su mirada se detuvo. En un rincón de la plaza, entre bancos de hierro y una fuente apagada, había una niña pequeña, con el pelo despeinado, los pies descalzos, abrazada a un perro flaco y enfermo. Temblaba, y de repente Theo sintió un impulso que no era habitual, un hilo de compasión que atravesó sus defensas endurecidas. Se acercó despacio. La niña levantó los ojos lentamente, desconfiada. Debía tener unos 7 u 8 años. El rostro, pálido y sucio, tenía una expresión dura, de esas que no combinan con la poca edad. Theo, sintiendo el corazón apretarse, sacó del bolsillo un pequeño pan que siempre llevaba consigo, una de esas manías antiguas, y se lo ofreció. «Toma, pequeña, hace demasiado frío para estar así». La niña dudó, pero el hambre habló más fuerte. Agarró el pan con dedos finos y rojos por el frío. Mientras comía, Theo se quitó la bufanda gruesa de lana del cuello y con un gesto calmado se la enrolló alrededor de los hombros delgados de la niña. No dijo nada más, solo permaneció allí en silencio, dejando que la presencia hablara por sí misma. Por un instante breve, todo a su alrededor pareció apagarse. La plaza vacía, el viento cortante, el peso del pasado que siempre lo acompañaba. Cuando la niña terminó de comer, lo miró con aire curioso. Fue ella quien rompió el silencio. «Tú tienes esto en el abrigo», dijo, señalando con la barbilla un escudo bordado, ya descolorido, en el pecho de la chaqueta de Theo. Él bajó la mirada, sorprendido. Era un símbolo de la familia Banneker, una pieza antigua que nunca había mandado quitar, por apego o por olvido, ni él mismo sabía. La niña prosiguió, con voz baja, pero cargada de una extraña certeza. «Mi madre hablaba de eso, de un abuelo que tenía un escudo y de una casa con muchas ventanas grandes». Theo sintió un escalofrío repentino. No se mencionó el nombre de la madre, pero algo, en la manera en que la niña hablaba, resonó profundamente. Y entonces, con un hilo de voz, ella añadió: «Mi madre se llamaba Margot, pero decía que antes se llamaba Isabel». El mundo pareció girar bajo los pies de Theo. Isabel. El nombre quedó suspendido en el aire, como un eco de un tiempo que él trataba de olvidar. El rostro de la niña, tan frágil y determinada a la vez, empezó a confundirse en su mente con recuerdos antiguos, la risa de su hija, su mirada orgullosa, el día en que, temblorosa, le contó sobre el embarazo. Y él, ciego de vergüenza y miedo, la echó de casa con palabras duras que jamás pudo olvidar. Desde entonces el silencio. Ninguna carta, ninguna noticia, solo aquel sobre cerrado que nunca tuvo el valor de abrir. Y ahora, allí delante de él,
Una niña que hablaba de Isabel con tanta naturalidad. ¿Podría ser posible? ¿Sería esa niña su nieta? No sabía qué sentir, miedo, culpa, esperanza, pero una certeza crecía en su pecho. No podía dejarla allí, en el frío, como antes había dejado a la madre. Respirando hondo, Teo se agachó, intentando parecer menos amenazante. ¿Cómo te llamas, pequeña?, preguntó. La respuesta fue rápida. Elise, un nombre que él jamás había oído, pero que sonó dulce y familiar. Teo sintió un nudo en la garganta. Miró al perro que jadeaba, acostado sobre su propio cuerpo. No podía arriesgarse a llevarlos a casa. ¿Y si era un error? Pero tampoco podía abandonarlos. Teo pensó rápido y recordó un refugio comunitario no muy lejos de allí, administrado por Marie, una vieja conocida de su difunta esposa. «Vamos, Ellis», dijo, extendiendo la mano. «Conozco un lugar cálido, donde tú y tu amigo pueden descansar». La niña dudó un segundo. Luego, vencida por el frío y la confianza naciente, tomó la mano arrugada. Y así, de la mano, los dos partieron, paso lento, rumbo a un destino que cambiaría todo. El camino hasta el refugio fue en silencio, roto solo por el sonido de los pasos sobre los adoquines mojados. Ellis se caminaba con la manita enlazada a la de Teo, el perro siguiéndolos detrás, tambaleante. A cada paso, Teo sentía el peso de las décadas pasadas apretando su pecho. Preguntas se amontonaban en su mente. ¿Dónde estaba Isabel? ¿Cómo sobrevivía aquella niña en las calles? ¿Qué había ocurrido en todos esos años? Pero no se atrevía a preguntar todavía. Al llegar a la puerta de madera del refugio, pintada de azul, Teo golpeó con fuerza. Minutos después, apareció Marie. Era una mujer robusta, de cabello canoso recogido en un moño, con una mirada firme y bondadosa. Alzó las cejas al ver a Teo acompañado de una niña y un perro harapiento. «Buenas tardes, Marie», dijo con voz ronca. «Necesito un favor». Dentro del refugio, el olor a sopa caliente y leña quemada invadió las fosas nasales de Ellis, que se relajó un poco. Marie los acomodó en una pequeña sala con alfombras gastadas. Ofreció té a Teo y leche caliente a la niña. Mientras Elise devoraba el pan con mantequilla, Marie se sentó junto a Teo y en voz baja preguntó: «¿Quién es ella, Teo?». Él todavía no sabía cómo responder. «Quizá mi nieta», murmuró, mirando sus manos. Marie, experta en percibir verdades ocultas, no preguntó más. Solo asintió y fue a buscar a una asistente social, Annika Meyer, una joven dedicada, de mirada atenta. Cuando Annika llegó, Teo contó lo que sabía, mostrando el escudo en el abrigo y repitiendo las palabras que Eli se había dicho. Annika escuchó atentamente y, sin perder tiempo, sugirió: «Tenemos que investigar. Si hay alguna posibilidad de que sea tu nieta, tenemos que descubrirlo. Y rápido». Teo estuvo de acuerdo, sintiendo una mezcla de miedo y esperanza crecer dentro de sí. En los días siguientes, Teo comenzó a frecuentar el refugio. Empezó con pequeños gestos. Llevaba libros antiguos, galletas, bufandas de lana. Cada visita era una excusa para ver a Shintos Elise. Al principio la niña todavía lo miraba con desconfianza, sus ojos atentos a cada movimiento, pero poco a poco fue bajando la guardia. Le gustaba escuchar a Teo leer poemas antiguos, con una voz pausada y llena de sentimiento. En el fondo, Teo también se sorprendía. Aquella niña, tan pequeña y tan herida por la vida, parecía tener un espíritu fuerte, una chispa que resistía el abandono. Se encontraba cada vez más deseando protegerla, un deseo que no nacía de culpa, sino de un afecto sincero que ya no recordaba cómo era sentir. Mientras tanto, Annika comenzó una investigación meticulosa. Rebuscó en registros de adopción, buscó contactos en conventos y orfanatos de la región. Encontraron una pista: registros antiguos de una joven llamada Isabel Banaquer, que después de ser expulsada de casa, pasó un tiempo en un convento en las afueras de Brujas. Allí dio a luz a una niña,
Los documentos eran escasos, mal conservados, casi como si alguien hubiera intentado borrar esa historia. Pero una carta olvidada escrita por Isabel a las monjas decía: «Si mi hija alguna vez busca sus raíces, díganle que el nombre de su abuelo es Theo van Acker». Era más que una pista, era un llamado. Theo, al escuchar esas palabras, lloró por primera vez en muchos años. La culpa, que durante tanto tiempo había pesado como una cadena, ahora se mezclaba con un nuevo sentimiento: la esperanza. La confirmación no tardó. Un examen de ADN, gestionado rápidamente por Annika, trajo la verdad de forma incontestable. Élise era nieta de Theo. Cuando recibió el resultado, sintió que las piernas le fallaban. Era como si el tiempo se hubiera doblado sobre sí mismo, trayendo de vuelta la oportunidad que creía perdida. El pasado no podía ser borrado, pero ahora había un camino por delante. Movido por un impulso que ya no cabía en su pecho, Theo invitó a Élise a conocer el antiguo apartamento, el mismo donde Isabel había crecido. La niña, de mirada atenta, aceptó. Al entrar en ese espacio, silencioso y lleno de recuerdos, se detuvo frente a un pasillo estrecho donde colgaban cuadros antiguos torcidos. Uno de ellos mostraba el retrato de una joven de cabello oscuro y ojos profundos. Isabel. Élise quedó inmóvil, con los ojos llorosos. «Ella era mi madre», susurró. Theo, con la voz quebrada, respondió: «Sí, y siempre lo será». A partir de ese día, algo empezó a cambiar entre ellos. Theo, que antes vivía rodeado de fantasmas del pasado, empezó a abrir las ventanas, a ventilar las habitaciones, como si quisiera expulsar el silencio. Juntos, él y Élise comenzaron a limpiar el antiguo cuarto de Isabel. Encontraron diarios olvidados, fotos descoloridas, una muñeca de trapo guardada al fondo de un baúl. Cada objeto revelaba fragmentos de la vida de una joven que tanto había sufrido, pero que amó profundamente. Mientras Élise escuchaba, con ojos atentos, Theo le contaba historias de su madre, no para embellecer el pasado, sino para darle un nuevo significado. Y en ese proceso, abuelo y nieta, antes desconocidos, empezaron a tejer un vínculo real, hecho de pequeños gestos: compartir un pan caliente, reír con versos antiguos, regar las plantas que Isabel cultivaba. Era un comienzo, frágil, pero verdadero. Pero el camino no sería sencillo. Cuando la noticia de la existencia de Élise y su vínculo con la familia van Acker se difundió por registros oficiales y boca de algunos vecinos, la familia Lemoine, que había adoptado a Isabel años antes y de quien ella había escapado poco después, inició una acción legal. Alegaban ser más adecuados, con recursos y posición social, para cuidar a la niña. Tenían buenos abogados, contactos en el ayuntamiento y una imagen pública impecable. Para ellos, Theo era un viejo solitario, con pocos ingresos y un pasado manchado. La noticia cayó sobre él como un balde de agua fría. Durante días dudó. Tendría fuerzas para enfrentar aquello, pero bastaba con mirar a Élise, ahora más sonriente y confiada, para sentir un impulso nuevo dentro de sí. No podía retroceder, no más. Con el apoyo de Annika y Marie, Theo decidió luchar. Sabía que no bastaba el lazo de sangre. Tendría que demostrar que podía ser un buen abuelo, un guardián capaz de ofrecer no solo refugio, sino amor y estabilidad. Prepararon documentos, reunieron testimonios. La antigua carta de Isabel, que Theo finalmente abrió, revelaba detalles preciosos. Hablaba de su arrepentimiento por haber huido, del amor que siempre sintió por su padre a pesar de todo, y de un deseo profundo de que algún día él conociera a su nieta. Esa carta, escrita con tanto dolor y esperanza, se convirtió en una pieza clave en el proceso. Y mientras los días pasaban, Theo y Élise continuaban construyendo su nueva rutina. Desayunaban juntos, iban al mercado, elegían libros en la biblioteca pública. Era una cotidianidad sencilla,
pero llena de significado. Una vida que finalmente comenzaba a latir con afecto. Llegó el día de la audiencia. La sala del tribunal, fría e impersonal, parecía un escenario distante de la intimidad que Theo y Elise habían construido. Él llevaba puesto el mejor traje, el que usó en la boda de su hija tantos años antes, y que ahora le parecía un poco ancho. Las manos le temblaban ligeramente, pero la mirada era firme. Al otro lado de la sala, los Lemoine, impecables, conversaban con abogados sonrientes. Elise, sentada junto a Theo, le agarraba la mano con fuerza, como diciéndole sin palabras: «No me dejes». Cuando entró la jueza, un silencio pesado invadió el ambiente. Era el momento de la verdad. La fiscalía comenzó, destacando la avanzada edad de Theo, su vida recluida y la falta de medios para cuidar a una niña. Cada palabra sonaba como un golpe, pero Theo se mantuvo erguido, escuchando en silencio, con los ojos puestos en su nieta. Cuando fue su turno, Theo se levantó. La voz, al principio vacilante, fue ganando fuerza a medida que hablaba. No usó adornos ni defensas técnicas. Habló de corazón. Contó la historia de la ruptura con Isabel, del peso de la culpa que cargó por años, de la sorpresa y el milagro que fue encontrar a Élise aquella tarde fría. Dijo que no pedía la tutela de la niña por obligación, ni para limpiar su nombre, sino porque ahora sabía lo que era amar de verdad. «Quiero ser para ella lo que no fui para mi hija», declaró. Citó la carta de Isabel, los diarios encontrados, los pequeños gestos del día a día que ahora los unían. La sala, antes fría, pareció más humana en ese momento. Algunos ojos se humedecieron. Cuando terminó, volvió a sentarse junto a Élise, que apoyó la cabeza en su hombro con un suspiro suave. Era más que palabras, era un vínculo visible para todos allí. Los días siguientes fueron de espera angustiante. La decisión judicial no saldría de inmediato, y cada mañana parecía estirar las horas. Theo mantenía la rutina con Élise, intentando disimular la ansiedad que lo corroía por dentro. Seguían caminando por el centro, visitaban la librería donde la niña había elegido un pequeño libro de cuentos, y por la noche, antes de dormir, leían juntos pasajes de los diarios de Isabel. Era un ritual silencioso que unía pasado y presente. Marie y Annika, siempre cerca, daban apoyo y aliento. Más de una vez, Theo pensó en rendirse, pensando que tal vez el tribunal favorecería a los Lemoine, pero bastaba con ver la mirada de Élise, ahora más viva, para alejar ese pensamiento. Había algo nuevo en él, un hombre que, incluso a los 76 años, redescubría el coraje y la voluntad de comenzar de nuevo. Cuando finalmente llegó la decisión, Theo fue llamado a la sala del tribunal. La jueza, con semblante serio, leyó el fallo. La tutela definitiva de Élise sería concedida a él. La sala quedó en silencio por un instante, como si nadie creyera lo que había oído. Theo sintió un nudo en la garganta. Los ojos se le humedecieron. Miró a Élise, que sonreía tímidamente, sin comprender bien el peso de esa decisión, pero percibiendo que algo bueno había ocurrido. La jueza añadió en tono más suave: «No es solo una cuestión de sangre, señor Banneker, sino de afecto, y lo que vimos aquí fue un vínculo verdadero, construido con amor». Al salir del tribunal, de la mano de Élise, Theo sintió que el frío de Brujas ya no parecía tan cortante. Por primera vez en décadas, el futuro le parecía un territorio posible. En los días siguientes, la casa de Theo se transformó. Las ventanas, antes siempre cerradas, ahora dejaban entrar la luz de la mañana. Las cortinas fueron lavadas, los muebles reorganizados. Theo y Élise, juntos, plantaron un pequeño roble en el patio. Una idea de la niña que dijo: «Así ella puede ver que estamos bien». Se refería a la madre, Isabel. El día que eligieron el árbol en la feria,
Teo la levantó en brazos y la giró, arrancándole una risa cristalina que resonó por las calles estrechas de Brujas. Era un sonido que ya no imaginaba escuchar en aquella casa. Poco a poco, las antiguas habitaciones fueron cobrando vida. El cuarto de Isabel se convirtió en el nuevo espacio de Elis, decorado con libros, dibujos y pequeños objetos que recogían en sus paseos. No era solo un cambio de escenario, era una nueva historia que comenzaba allí. Poco tiempo después, Teo decidió llevar a Elis al cementerio donde descansaba Isabel. Era una mañana fría, pero clara. Llevaron flores y un pequeño cuaderno donde la niña había dibujado corazones y hojas. Ante la lápida sencilla, Teo se arrodilló y habló en voz baja. «Perdóname, hija mía, no pude estar contigo cuando más me necesitabas, pero prometo cuidar de tu pequeña». Elis guardó silencio, respetuosa. Luego se acercó y colocó el cuaderno junto a las flores. «Hola, mamá», susurró. «Ahora tengo un abuelo. Él es bueno. Plantamos árboles». La escena era simple, pero cargada de emoción. Para Teo, fue un momento de cierre y de comienzo. Un pasado reconocido, un presente abrazado. Salieron de allí de la mano, con la sensación de haber dado juntos un paso importante para dejar el dolor atrás y abrir espacio para algo nuevo. El tiempo pasó y una nueva rutina se consolidó entre ellos. Elis comenzó a asistir a la escuela del barrio. Las mañanas, antes silenciosas, ahora se llenaban con el sonido de pasos apresurados, la preparación del café, los pequeños recordatorios que Teo se empeñaba en repetir. «Bufanda, no olvides». Por la tarde, ella volvía con dibujos, historias, novedades. Teo se sorprendía con la alegría que esa presencia le traía. El viejo apartamento, por tanto, tiempo marcado por la ausencia, ahora olía a sopa, sonidos de risas y pequeños proyectos dispersos por las esquinas. Era como si una nueva vida hubiera germinado allí, discreta, pero resistente. Mari y Annika seguían visitándolos, trayendo libros, ayudando con la burocracia, pero cada vez más notaban que aquel hogar se sostenía con los propios afectos. Lo que importaba no eran los muebles antiguos ni los escasos recursos, era la presencia, el cuidado mutuo. Un día, Teo y Elis participaron juntos en la feria comunitaria. Era un evento sencillo, pero muy querido en el barrio, puestos con panes, quesos, flores y libros usados. Teo, que antes evitaba las aglomeraciones, fue convencido por Elis. «Podemos llevar pan, como aquel día en la plaza», sugirió ella con una sonrisa traviesa. Y así fue. Montaron un pequeño puesto improvisado con panes caseros que prepararon juntos. La receta era antigua, heredada de la madre de Teo. Al verlos lado a lado, antiguos vecinos se acercaron, algunos emocionados. Era imposible no notar el cambio en ese hombre, antes siempre callado, ahora involucrado con la comunidad. Cuando un niño pequeño se acercó pidiendo un pedazo de pan, Elis se sonrió y ofreció generosamente: «Aquí es para compartir». Teo, observando la escena, sintió un orgullo profundo. Era un gesto sencillo, pero que encerraba todo: reconciliación, afecto y esperanza. Aquella noche, al regresar de la feria, Teo preparó una cena sencilla: sopa de verduras y pan fresco. Se sentaron a la mesa, bajo la luz amarilla de una lámpara antigua. Elis, con los ojos brillando, habló sin ceremonias. «Fue el mejor día de todos». Teo sonrió. «Y esto es solo el comienzo, mi pequeña». Después de comer, ella corrió a buscar el cuaderno de poemas que solían leer juntos. Eligió uno, lo abrió en la página marcada y con esfuerzo comenzó a leer en voz alta. Teo la observaba con ternura. Cada palabra trabada era un pequeño triunfo. Era en esos momentos cuando más sentía la presencia de Isabel, no como una sombra dolorosa, sino como un hilo de amor que ahora unía a las generaciones. Cuando Elis se terminó, cerró el cuaderno con cuidado, apoyó la cabeza en el hombro del abuelo
y dijo bajito: «A ella le gustaría vernos así». Más tarde, cuando ya la había acostado, con el viejo oso de peluche que habían encontrado en el antiguo cuarto de Isabel, Teo se quedó sentado en la mesa de la cocina, mirando por la ventana. La ciudad allá afuera estaba cubierta por una ligera neblina. Pensaba en todo lo vivido en esos meses: el miedo, el arrepentimiento, el coraje que no sabía poseer. Sobre todo, pensaba en cómo un simple encuentro, una mirada, un pedazo de pan, un gesto de compasión, podía cambiar una vida, o dos. Había algo casi milagroso en todo eso, pero Teo ya no necesitaba explicaciones. Lo importante era que ahora ya no estaba solo, y que, a pesar de todo, siempre hay un camino para comenzar de nuevo, incluso cuando se cree que el tiempo ya pasó. Era un pensamiento que calentaba, que daba sentido al mañana. Con el paso de las semanas, la relación entre Teo y Élise se fortaleció aún más. Ya no eran solo abuelo y nieta recién descubiertos, eran de hecho una familia, no una construida por convención, sino por convivencia, afecto y pequeñas conquistas diarias. Se notaba en los detalles, en las caminatas de la mano hacia la escuela, en las conversaciones a la mesa del desayuno, en las notas que Elis dejaba por la casa con dibujos y palabras cariñosas. Teo había aprendido a ver el mundo con otros ojos, menos duros, más abiertos a la ternura. No es que el pasado hubiera desaparecido, todavía pesaba, en noches más solitarias, en recuerdos que a veces volvían sin aviso, pero ahora también había un presente vivo que llenaba ese viejo apartamento con sonidos y aromas nuevos. Era una existencia que ya no creía merecer, pero que ahora abrazaba con gratitud. Una mañana de primavera se acercaba una fecha especial, el cumpleaños de Elis. Fue ella quien, cierta tarde, mencionó tímidamente: «Nunca tuve una fiesta, pero no tiene que ser grande». Teo, conmovido, decidió organizar algo sencillo pero significativo. Con la ayuda de Marí y Anika, prepararon un pequeño refrigerio en el patio, adornado con flores y dibujos hechos por la misma niña. Invitaron a algunos compañeros de escuela, vecinos y amigos del refugio. El día de la fiesta, el patio se llenó de risas y voces infantiles. Teo, observando todo con una sonrisa discreta, se sintió en paz, como hacía mucho no se sentía. Cuando llegó la hora de cantar el cumpleaños, Élise, al soplar las velas, cerró los ojos con fuerza, haciendo un deseo secreto. Luego abrazó a Teo con todo el cariño que un niño puede expresar. «Gracias, abuelo. Ahora tengo un hogar». Y en esas palabras, simples y directas, estaba toda la verdad de ese nuevo comienzo. Aquella tarde, después de que todos se hubieran ido y el patio volviera al silencio, Teo y Élise se sentaron bajo el pequeño roble que habían plantado meses antes. Las hojas nuevas se mecían suavemente con el viento tibio. Teo, con un brazo alrededor de la nieta, miraba la copa del árbol y pensaba en cómo la vida, incluso después de tantas pérdidas, aún podía sorprender. «Sabes, mi pequeña», dijo en voz baja, «a veces uno piensa que todo se acabó, pero luego llega un día diferente y cambia todo». Élise se asintió apoyada en su pecho. «Así fue con nosotros, ¿no?». Teo sonrió. «Sí». Se quedaron allí un buen rato, en silencio, observando cómo el cielo cambiaba de color. Ya no había prisa. Lo que tenían ahora era un tiempo renovado, un tiempo de reconstrucción, de cuidado, de amor simple y sincero. Pocos días después, mientras paseaban por el centro de la ciudad, Élise vio a un niño pequeño y flaco, encogido en la escalinata de una iglesia. Sin pensarlo, tiró de la mano del abuelo. «Abuelo, tiene frío». Teo se detuvo, observó la escena y por un instante vio reflejado allí el gesto que él mismo tuvo meses atrás. Sin dudarlo, se quitó la bufanda que llevaba y se acercó al niño. «Toma, esto te calentará un poco». Fue un acto pequeño, pero que, para Teo, simbolizaba todo lo que habían aprendido: compasión, presencia, elección.
Caminaron de regreso a casa en silencio, lado a lado, como quien sabe que lo más importante ya no se dice con palabras. Así, entre pasado y presente, iban construyendo un nuevo camino, juntos. Meses después, al ordenar un cajón olvidado, Teo encontró nuevamente el sobre antiguo de Isabel, aquel que durante tanto tiempo había llevado sin abrir. Lo leyó una vez más, pero ahora sin culpa, sin amargura, solo con un profundo sentimiento de paz. Guardó la carta en un pequeño baúl, junto con los dibujos y notas de Elis. Era allí, en esa mezcla de pasado y presente, donde la vida ahora tenía sentido. Cuando cerró el baúl y se volvió hacia la sala, escuchó la risa de la nieta resonando por el pasillo. Sonrió. Ya no necesitaba huir de la memoria. Había aprendido que el amor, cuando se elige, de verdad, tiene el poder de redimir hasta las historias más dolorosas. Y en ese hogar, antes vacío, ahora latía un nuevo ritmo. El de un abuelo y una nieta que, incluso después de tantas pérdidas, se habían encontrado y elegido seguir adelante, juntos.